Saludos a todos, mi nombre es Albert de la Cruz y en esta nueva entrega de Cimientos Psicológicos vamos a estar hablando acerca de los trastornos relacionados con la fenciclidina y otros alucinógenos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la percepción de la realidad es uno de los procesos más complejos y fascinantes de la mente humana. Sin embargo, ciertas sustancias tienen la capacidad de modificarla de manera profunda, alterando la forma en que una persona piensa, siente e interpreta el mundo que le rodea. Entre estas sustancias se encuentran la fenciclidina, también conocido como polvo de ángel o PCP, y otras formas de alucinógenos que se pueden encontrar en ciertos hongos, plantas sintéticos como la MDMA o inclusive en el sapo del desierto de Sonora, ya que el veneno de este anfibio posee 5-MeO-DMT. Estas drogas son capaces de producir experiencias perceptivas intensas, estados de desconexión de la realidad, cambios emocionales extremos y, en algunos casos, trastornos mentales con consecuencias graves para la salud y el funcionamiento diario. Los trastornos relacionados con estas sustancias constituyen una importante área de estudio dentro de la psicopatología debido a sus efectos sobre la conciencia, la conducta y la percepción. Por ello, el DSM-5 establece criterios específicos para su identificación y diagnóstico, permitiendo comprender mejor sus manifestaciones clínicas, los riesgos y las repercusiones en la vida de quienes las consumen. Vamos a empezar hablando acerca del trastorno por consumo de fenciclidina. Tenemos el criterio A, que es un modelo de consumo de fenciclidina o una sustancia similar que provoca un deterioro o malestar en un plazo de 12 meses por al menos dos de los hechos siguientes. Aquí hay una lista de 10 puntos, ustedes pueden detenerse a leerlos todos, yo voy a decir los más importantes. Número 1, se consume fenciclidina con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de fenciclidina. El 4, que es muy importante, ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir esta sustancia. Luego tenemos entonces en el punto 6 el consumo recurrente a pesar de sufrir problemas persistentes de tipo social o interpersonal por los efectos de esta sustancia. El 8, el consumo recurrente en situaciones en las que es físicamente peligroso. 9, se continúa a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por ella. Y 10, que es la tolerancia, que es definida por algunos de los siguientes hechos. A, una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de fenciclidina para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Y B, un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de fenciclidina. Entendiendo estos puntos, ahora vamos a hablar acerca de que no solamente está esta sustancia, sino que también hay otros compuestos menos potentes, pero que actúan de manera parecida, como lo son la ketamina, la ciclohexamina y la disolcipina, como pueden ver aquí a continuación. Estas se desarrollaron primero como anestésicos disociativos en la década de los 50 y se convirtieron en drogas de uso recreativo en la década de los 60. En dosis bajas, estas producen sentimientos de separación de la mente y del cuerpo, por consiguiente, es por eso que se llaman disociativas, y en dosis altas puede producir estupor y coma. Estas suelen fumarse o ingerirse por vía oral, pero también pueden inyectarse o inhalarse. Aunque los efectos psicoactivos de la PCP duran unas pocas horas, la tasa de eliminación total de esta droga del cuerpo se alarga característicamente durante 8 días o más. Y hay algo que hay que tener en cuenta y es que esta sustancia se puede detectar en la orina durante un máximo de 8 días o durante más tiempo en dosis muy altas. Además de las pruebas de laboratorio para detectar su presencia, pueden ayudar en su diagnóstico los síntomas característicos resultantes de la intoxicación con fenciclidina o sustancias relacionadas. Existe poca información acerca de los factores de riesgo para el trastorno por consumo de fenciclidina. Entre las personas admitidas a tratamiento por abuso de sustancias, las que consumían esta sustancia como primaria en comparación con los admitidos por el consumo de otras sustancias eran más jóvenes, tenían niveles educativos más bajos y se encontraban en mayor probabilidad en las regiones del nordeste y del oeste de Estados Unidos. Aquí, haciendo una pausa, entendiendo ya todo lo anterior, les dejo anexado lo que es la prevalencia según el DSM-5, distribuido a través de grupos. El de la prevalencia general, prevalencia por grupo de edad, prevalencia en estudiantes de segundo de bachillerato, consumo de ketamina en estudiantes en el año anterior, el uso de ketamina en jóvenes de 16 a 23 años por grupo étnico, las personas admitidas a tratamiento por abuso de sustancias, PCP como primera sustancia,
y las visitas a salas de urgencia relacionadas con PCP por sexo. Como pueden ver aquí, pueden detenerse y ver la prevalencia a un nivel mayor. Y también hay que entender las consecuencias funcionales que tiene la fenciclidina, y es que puede provocar lesiones causadas por accidentes, peleas y caídas, déficits en la memoria, el habla y la cognición. Y bueno, estos síntomas que podemos ver aquí y enfermedades también lo puede provocar el consumo de estas sustancias, desde convulsiones, distonias, discinesias, catalexia, hipotermia e hipertermia, hasta hemorragia intracraneal, miolisis, problemas respiratorios, paro cardíaco, déficits cognitivos, entre otras. Y por último, vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial. Otros trastornos de consumo de sustancias. Hay que saberlo distinguir acerca de otros trastornos porque este tiene características propias. Recordemos que la sustancia base que se va a usar aquí es la fenciclidina. Y esquizofrenia y otros trastornos mentales, hay que entender que la esquizofrenia es causada no por que se induzca por un medicamento, por una sustancia, sino que ya hay un desequilibrio en ciertas partes del cerebro, no propias de una sustancia. Ahora, ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a hablar acerca del trastorno por consumo de otros alucinógenos. Como pueden ver aquí, hay varios hongos, está la flor de campana, el 2CB, que es una droga sintética, y también el LSD, entre otras. Trastorno por consumo de otros alucinógenos. El mismo modelo problemático de consumo, que se manifiesta al menos por 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. Tenemos que en el primer lugar se consume algún alucinógeno con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. En realidad, recordemos que cada criterio de cada trastorno por consumo de sustancia es el mismo. Recuerden lo que vimos en el primer video, lo único que va a cambiar es que en cada sección lo único que se va a nombrar diferente es el nombre de la sustancia. En este caso, en vez de ser fenciclidina, son otros alucinógenos. Así que son los mismos criterios. Como pueden ver aquí, el consumo recurrente de un alucinógeno que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar, el consumo continuado a pesar de sufrir problemas persistentes o recurrentes de tipo social, el consumo del alucinógeno provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. Este consumo se continúa con a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente, probablemente causado, exacerbado por el mismo. Y por último también tenemos lo que es la tolerancia, entre otros. El punto es ese. Aquí lo pueden ver, lo pueden pausar si quieren aprendérselo con mayor profundidad, ya que al final de cuentas son los mismos y mencionamos los más importantes para que podamos ver acerca de este trastorno por consumo de sustancias. ¿Cuáles son estos alucinógenos? Porque hay que hacer una pausa para nosotros hablar de estas sustancias, porque tenemos primero que aprender cuáles son para entonces poder memorizarnos mejor qué es este trastorno por consumo de alucinógenos. Aquí tenemos entonces varios tipos de alucinógenos, entre ellos están las fenilalquiminas, que se encuentra la mescalina, la DOM y la MDMA, también llamado Molly o éxtasis. Están las indolaminas, aquí es donde se está encontrando lo que conocemos como la dimetiltriptamina o la DMT, y la psilocibina, es decir, psilocina. También están las ergolinas, como es la LSD, y las semillas de la gloria de la mañana, y también existen otros compuestos etnobotánicos. Aquí pueden ver las diferentes vías de administración para ingerir estos alucinógenos, y que a pesar de que el THC encontrado en el cannabis puede producir alucinógenos, no se excluye debido a que el cannabis ya es una planta con características propias muy marcadas, y por eso es que se incluye en un apartado diferente en el DSM-5. Obviamente hay más sustancias acerca de este tema que tienen alucinógenos que la vamos a ver más adelante. Y aquí está la prevalencia del trastorno por consumo de otros alucinógenos, dependiendo de la edad, el sexo, en Estados Unidos, el grupo étnico, entre otras.
Hay que entender el diagnóstico diferencial y es que hay que distinguir esto de otros trastornos de consumo de sustancias, de la esquizofrenia y también de otros trastornos mentales o problemas médicos como lo pueden ser la abstinencia de alcohol o sedantes, la hipoglucemia y otras afecciones metabólicas, también en lo que es el trastorno convulsivo, el infarto, los trastornos oftalmológicos y los tumores del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar acerca de las intoxicaciones por estas sustancias, empezando por lo que es la intoxicación por la fenciclidina. Se da por varios criterios, como pueden ver aquí a continuación. El criterio A es el consumo reciente de la fenciclidina o una sustancia farmacológicamente similar. B, cambios de comportamiento problemáticos clínicamente significativos, como lo es la agresividad, la belicosidad, estas personas quieren buscar problemas, tienen el juicio alterado, agitación psicomotora, que aparecen un poco después del consumo de la sustancia. C, dos o más de los signos o síntomas siguientes que aparecen en el plazo de 1 hora. Nota, si la droga se fuma, se snifa o se administra por vía intravenosa, el inicio puede ser especialmente rápido. ¿Cuáles son estos síntomas? El nistagmo vertical o horizontal, la hipertensión o taquicardia, el entumecimiento o reducción de la respuesta al dolor, la ataxia, la disartria, la rigidez muscular, las convulsiones o coma, la hiperacusia. Y lo que hay que destacar es la ataxia, que se caracteriza por cambios en el movimiento de la persona. D, los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluido una intoxicación con otra sustancia. Y continuando, la intoxicación por flenciclidina refleja unos cambios de comportamiento clínicamente significativos que se producen poco después de la ingestión de esta sustancia o estas sustancias farmacológicamente que pueden ser muy similares. Estas manifestaciones más comunes de la intoxicación son desorientación, confusión sin alucinaciones, alucinaciones o delirios, un síndrome de tipo catatónico y un coma de gravedad variable. Esta intoxicación suele durar varias horas, pero dependiendo del tipo de presentación clínica y de si se consumieron otras drogas, puede durar varios días o incluso más. Y también esta puede producir gran toxicidad cardiovascular y neurológica, además de las diferentes enfermedades que ya hemos hablado. Aquí anexamos lo que es la prevalencia de la intoxicación por la fenciclidina, dependiendo en la población general y en el segundo de bachillerato, tanto el consumo anual de ketamina como el de fenciclidina. Continuando acerca del diagnóstico diferencial, tenemos que entender que esta debe de distinguirse de otras afecciones, como lo pueden ser la esquizofrenia, la depresión, la abstinencia de otras sustancias, sedantes, alcohol, etcétera, ciertos trastornos metabólicos como la hipoglucemia y la hiponatremia, los tumores del sistema nervioso central, los trastornos convulsivos, la sepsis, el síndrome neuroléptico maligno y el daño vascular, y de otra intoxicación por otras sustancias, ya que presentan síntomas diferentes. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la intoxicación por otros alucinógenos. El criterio A es el consumo reciente de un alucinógeno distinto de la fenciclidina, obviamente. B, los mismos comportamientos problemáticos o cambios psicológicos clínicamente significativos asociados a esta sustancia, como lo pueden ser la ansiedad, ideas de referencia, es decir, están hablando de mí, están hablando de muchas cosas de las que yo hago, depresión notable, miedo a perder la cabeza, ideas paranoides, juicio alterado, que aparecen durante o poco después del consumo de alucinógeno. C, cambios en la percepción que suceden estando plenamente despierto y alerta. Por ejemplo, intensificación subjetiva de las percepciones, despersonalización, pérdida de contacto con la realidad, ilusiones, alucinaciones, sinestesias que aparecen durante o poco después del consumo de alucinógenos. D, dos o más de los siguientes signos que aparecen durante o poco después de consumir el alucinógeno.
como lo son la dilatación pupilar, la taquicardia, la sudoración, las palpitaciones, la visión borrosa, los temblores y la incoordinación. Y estos síntomas, que es el criterio E, no se pueden explicar por otra afección médica ni por otro trastorno mental, incluida una intoxicación por otra sustancia. Esta intoxicación puede tener consecuencias graves. Los trastornos de la percepción y el deterioro del juicio asociados con la intoxicación pueden producir lesiones o muertes por accidentes automovilísticos, entre otras cosas. Los factores ambientales y de personalidad y las expectativas de la persona que consume el alucinógeno pueden contribuir a la naturaleza y la gravedad de la intoxicación por alucinógenos. El consumo continuado de alucinógenos, sobre todo la MDMA, también se ha relacionado con efectos neurotóxicos. La intoxicación por otros alucinógenos puede aumentar la tendencia al suicidio, aunque este es raro entre los consumidores de sustancias alucinógenas. Y hay que entender esto también de la intoxicación por otras sustancias, no es lo mismo, cada quien tiene sus criterios en específico. Hay que distinguirla del trastorno persistivo persistente por alucinógenos, del trastorno inducido por otros alucinógenos y también de la intoxicación por otras sustancias y de otras afecciones también, como lo son otros trastornos y afecciones como la depresión, la abstinencia a otras drogas, la esquizofrenia, entre otras. Ya casi finalizando, vamos a hablar de un trastorno que se da por el consumo de estos alucinógenos, que es el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Y tiene varios criterios en específico. El criterio A es, muy importante esto, volver a experimentar uno o más síntomas de tipo perceptual, como los que se experimentaron durante la intoxicación con el alucinógeno, después de haber cesado su consumo. Es decir, se va a caracterizar porque a pesar de que la persona ha dejado de consumir el alucinógeno, puede experimentar alucinaciones geométricas, percepciones erróneas de movimiento en los campos visuales periféricos, destellos de color, intensificación de los colores, rastros tras las imágenes de objetos en movimiento, imágenes remanentes positivas a los alrededor de los objetos, macroxia y microxia. ¿Y por qué se debe esto? Esto es porque a pesar de que no se están consumiendo alucinógenos, estos pueden dejar un efecto, una huella en el cerebro que pueden causar en algunos de los casos este trastorno perceptivo persistente. Alteraciones de la percepción de las cosas sin haber consumido esta sustancia. Y B, los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas del funcionamiento. Por último, el criterio C, los síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica, como epilepsia, lesiones anatómicas e infecciones del cerebro, y nos explica mejor por un trastorno mental diferente, como lo son el delirium, la esquizofrenia, trastorno neurocognitivo mayor o las alucinaciones hipnopómpicas. Las estimaciones de prevalencia de este trastorno por alucinógenos son desconocidas. Las estimaciones entre las personas que consumen alucinógenos son de aproximadamente un 4.2%. Esta es la prevalencia, como pueden ver aquí. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de otros trastornos inducidos por la fenciclidina. Como pueden ver aquí, nosotros tenemos lo que es el trastorno psicótico inducido por la fenciclidina, el bipolar, el depresivo y el de ansiedad inducido por esta sustancia. Tenemos aquí los trastornos inducidos por otros alucinógenos, entre los que se encuentra el trastorno psicótico inducido por otros alucinógenos, el bipolar, el depresivo y el de ansiedad inducido por otros alucinógenos. Conclusión: las sustancias alucinógenas tienen el poder de modificar algo tan fundamental como nuestra percepción de la realidad. Lo que para algunos comienza como una búsqueda de nuevas experiencias puede terminar en intoxicaciones graves, episodios psicóticos, accidentes o alteraciones perceptivas persistentes. El estudio de los trastornos relacionados con la fenciclidina y otros alucinógenos nos recuerda que la mente humana es extraordinariamente compleja, pero también vulnerable.
Comprender estos trastornos no solo permite realizar diagnósticos más precisos, sino que también nos ayuda a promover la prevención, reducir riesgos y ofrecer una atención más efectiva a quienes se ven afectados por estas sustancias. Porque cuando la realidad se distorsiona, reconocer la diferencia entre una experiencia pasajera y un trastorno clínico puede cambiar una vida. Aquí les dejo la bibliografía, las diferentes referencias acerca de este trabajo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una nueva entrega de Cimientos Psicológicos.